Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Joan den astean Donostian, Euskadi Literatura 3 sariren izenak eman genituen, eta gaurko utzi genituen beste 4. Donostian esan nuen bezala, norbaitek galdetu lezakete zergatik egiten ditugun bi ekitaldi. Bueno, sari hauen helburuetako bat idazleak eta idazlanak goratzea da, eta uste dugu bi ekitalditan eginda, ahalegin horrek emaitza hobea duela, eta horregatik egiten dugu horrela. Joan den astean aurkeztu genituen Euskarazko literatura saria, Euskarazko haur eta gazte literatura, Euskarazko literaturaren itzulpena, eta gaur tokatzen zaigu, falta diren beste 4 sariak ematea, eta horretarako etorri gara Jaurlaritzaren izenean Andoni Iturbe, kultura sailburuordea eta ni neu. Literatura gaztelaniaz modalidadeko sariduna Txani Rodríguezen Los últimos románticos lana da. Lan literarioaren ilustrazioaren arloan Javier de Isusi saritu du epaimaiak Transparentes, historias del exilio colombiano lanagatik. Egunon, Javier. Bestalde, saiakera euskaraz modalitateko epaimaiarentzat Alex Gurrutxagaren Xabierle eta Aberriaren poema izan da, saria merezi duen lana, eta amaitzeko gaztelanezko arloan, saiakeraren arloan, Mikel Reparaz, Las grietas de América lanagatik. Zorionak 4. En la modalidad de literatura en castellano, el jurado ha elegido a Txani Rodríguez Hernández por su obra Los últimos románticos. El premio en la modalidad de ilustración de obra literaria es para Javier de Isusi García por Transparentes, historias del exilio colombiano. Javier no nos puede acompañar hoy físicamente, le tenemos vía online. Y luego te daré la palabra, Javier, pero en primer lugar te quería saludar en nombre de todos. En la modalidad de ensayo en euskera, el jurado ha decidido premiar la obra de Alex Gurrutxaga, Xabierle eta Aberriaren poeta kantaria, y Mikel Reparaz recibirá el premio en la modalidad de ensayo en castellano por Las grietas de América. Epaimaiaren zergatiak ere azalduko dizkizuet, saria nori eta zergatik eman zaion erabaki dutenean. Lehen esan dizuet, 7 modalidade direla, epaimai bakoitzean 5 pertsona daude, beraz 35 pertsonak lagundu digute sari hauek aukeratzen, eta haiei gure eskerrik beroena hartutako konpromisoagatik eta egindako lanagatik. Sobre la obra de Txani Rodríguez, Los últimos románticos, publicado por Seix Barral, el jurado de su modalidad ha destacado su escritura incisiva, atenta al detalle y dotada de un ritmo narrativo excelente. La obra, en opinión del jurado, cuenta con una voz fresca, original y propia, que es el rasgo que más ha llamado la atención del tribunal. Aunque no tenga nada que ver con el premio directamente, pero sí con la evolución que está teniendo la literatura, me atrevo a comentar que la obra de Txani Rodríguez, Los últimos románticos, será pronto llevada al cine por las productoras La Claqueta e Irusoin, con dirección de David Pérez Añudo y guión de Marina Parés. Pero bueno, es nada más que un apunte. Lo importante hoy es la obra escrita, literaria y publicada en formato papel, por el que Txani Rodríguez ha sido elegida para el Premio Euskadi de Literatura de este año, y le paso la palabra para que nos comente lo que tenga bien comentar. Vale. Zorionak, Txani. Mila esker, bingen. Oso urdurik nago, ni ere kazetari kulturara naiz, baina nago ituta justu hemen alde honetan egotea. Gracias al consejero de Cultura, al Gobierno vasco y a los miembros del jurado. Acabo de escuchar ahora lo que opinaban del libro y me ha hecho bastante ilusión, por supuesto. Simplemente quería comentar que hay algunas cosas, o este premio confirma que hay algunas cosas que terminan mejor de lo que empezaron, porque este libro de Los últimos románticos iba a salir el 31 de marzo de 2020, se quedó confinado. Literalmente se embarrancaron en mi casa varias cajas de cartón con ejemplares del libro, de la novela allí. Y comprendí también, me sirvió para entender que un libro sin lectores, sin apoyo de los libreros, de vosotros los periodistas, pues es un objeto, no termina de despegar, no sé,
termina de conformar en lo que es. Por suerte y por mucha, bueno, gracias a la energía del sector y de muchísimas personas, bibliotecas públicas, libreros, las editoriales también, la prensa, insisto, pues el libro salió en junio con muchísima incertidumbre y pudo hacer un recorrido realmente inesperado para mí, sinceramente, que hoy me ha traído aquí hasta estos premios Euskadi que me hacen muchísima, muchísima ilusión recibir. Eskerrik asko. Eskerrak zauri, Chani. Las obras que hoy premiamos, todas vieron la luz, un año complicado como fue el 2020. Podemos recordar que de marzo a junio estuvimos todos encerrados en casa y desde junio intentamos abrir la actividad cultural, pero siempre ha tenido que ser de forma limitada. Y también conviene destacar que fueron unos meses difíciles para la publicación de cosas nuevas, aunque la tendencia cambió en otoño, y sí se puede decir que fue un año importante para la lectura, porque mucha gente pudo recurrir a los textos escritos, bien en formato papel, bien en formato online, para entretenerse y pasar el tiempo en aquel momento tan complicado. Y creo que es oportuno recordarlo hoy. En la modalidad de ilustración de obra literaria, el jurado ha premiado la obra Transparentes, Historias del exilio colombiano, de Javier Isusi, publicado por la editorial Astiberri, una obra que se sumerge en el proceso de paz de Colombia. En su deliberación, el jurado ha destacado que es un cómic con peso emocional, pero a la vez un libro ágil y redondo en su estructura, con buena técnica narrativa y gráfica que consigue cerrar la historia de un modo sobresaliente. Javier no nos acompaña hoy físicamente en Azkuna Zentroa, pero sí nos acompaña virtualmente. Hemos querido que estuviera con nosotros y él ha querido estar, como no, y empiezo por felicitarle. Zorionak, Javier, y tuya es la palabra. Eskerrik asko, egun on guztioi. Y bueno, yo también estoy nervioso. La verdad es que esto de estar así de una manera virtual, lejos de dejarme más tranquilo, creo que me pone un poco más nervioso. Pero bueno, quería decir que en mi caso el hecho de que se haya premiado para el premio de ilustración a un cómic, yo lo siento no solamente como un premio personal, sino que también me parece que, por lo menos yo lo digo así, como un reconocimiento a la labor que se viene desarrollando concretamente en Euskadi en el cómic desde hace unos cuantos años, ¿no? No solamente los autores, ha crecido un montón el número de autores que estamos haciendo cómic, pero también el esfuerzo de las editoriales, de las librerías, de las propias instituciones que se ha venido apoyando de distintas maneras al mundo del cómic, y yo eso también lo quiero agradecer. Yo siento que este premio viene no solamente a ser un reconocimiento a mi obra, sino también un reconocimiento a lo que el mundo del cómic está desarrollando en todos estos años, ¿no? Concretamente, Transparentes, también, efectivamente, también ha tenido su particular recorrido complicado, porque yo lo tuve que dibujar en pleno confinamiento, y entonces a mí se me agolpan, cuando me recuerdo el momento en que yo estuve dibujando este cómic, se me agolpan muchas emociones, ¿no? También hago mías las palabras que ha dicho antes Chaniz, que empezó de una manera complicada y ha acabado de una manera pues así como más redonda, ¿no? Fue un momento complicado para mí, todo el momento en el que estuve haciendo las páginas, ¿no? Y también otra cosa que es curioso, cuando hice este cómic, confluyeron muchos otros cómics que había realizado previamente en él, y uno de ellos es el que hice precisamente para la Alhóndiga, ¿no? Para Azkuna Zentroa, cuando todavía no se llamaba así, se llamaba Alhóndiga Bilbao. Él sacó un cómic que se llamaba El secreto de Alhóndiga Bilbao, y eran varias historias, una de ellas la hice yo, y en ese cómic ensayé la fórmula que luego desarrollaron Transparentes, que es la de 8 capítulos, cada uno con un color,
cada uno empezando con el nombre de su protagonista y si sumas las iniciales de cada uno de los protagonistas, pues salía una palabra, ¿no? En el cómic que hice para Alhóndiga era Alhóndiga precisamente, y en este caso era Colombia, ¿no? Pues porque el cómic era pues esto sobre los refugiados colombianos. Por último, pues sí quería destacar que el hecho de que el cómic hable de los refugiados colombianos, pues a ver si sirve un poco para visibilizar la realidad de la gente refugiada, ¿no? Estamos en unos momentos en los que vienen refugiados buscando lugares donde salvar la vida, y bueno, pues creo que es el desafío de nuestra sociedad en estos momentos. El desafío de nuestra sociedad es saber acogerles, ¿no? Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, Javier, eta zorionak berriro. La obra que el jurado ha premiado de Javier Isusi es una obra publicada el año 2020 y no estará de más recordar que el año 2020 Javier Isusi recibió el Premio Nacional de Cómic y creo que es un buen momento para recordarlo. Aunque no es habitual y debido a su ausencia, hemos querido que la editorial que ha publicado la obra de Javier estuviera hoy aquí presente. Es la editorial Astiberri, que es una de las grandes potencias del cómic vasco, una empresa vasca que trabaja desde aquí y trabaja para el Estado y para el mundo. Y bueno, con motivo de la obra premiada de Isusi, tenemos aquí con nosotros a Fernando Tarancón. Fernando. Bueno, no quiero repetirme mucho, ya ha hablado Javier y ha hablado muy bien, mejor de lo que lo puedo hacer yo. Solo comentar que es una coedición con EGOA y con la Comisión para la Verdad, con lo que ello tiene de enriquecedor y lo que tiene de complicado. Javier ha tenido su trabajo, él dice que le trae muchos recuerdos, pero supongo que no será el estrés de tener que trabajar rápido y bien, con una idea muy clara. Y a mí me da pudor hablar yo como si tuviera algo que ver, cuando en realidad una editorial lo único que hace es acompañar, no animar. La función de una editorial es solo conseguir que la obra que salga se parezca lo más posible a lo que el autor tiene en la cabeza, ¿no? Ayudarle a cristalizar esa obra como se merece. Y si hemos contribuido un poquitín en eso, pues por eso creo que puedo hablar ahora. Pero vamos, sobre todo quiero decir eso, que el trabajo de Javi es un trabajo que habla de cosas que no nos gusta mucho a veces leer, ¿no? Cuando nos llega, cuando vemos noticias o cuando vemos publicidad de una ONG, intentamos cambiar, ¿no? Creemos que, bueno, sabemos que existe eso, pero no nos gusta que nos lo recuerden. Y Javi consigue que desde una mirada muy a la altura de los ojos de todos los protagonistas de la obra, recordemos que el drama humano que hay detrás, la historia que hay y sobre todo eso que ha hecho Javi muy bien siempre, y que yo creo que es una de las constantes de su obra, que es la memoria, ¿no? Mirar un poco hacia el pasado para recordar dónde estamos en este presente y cómo deberíamos construirlo hacia el futuro. Creo que eso Javi por lo menos aporta un pequeño grano de arena en ese camino que tenemos que hacer entre todos. Eskerrik asko, Fernando. Euskarazko saiakeraren modalitatean, epaimaiak erabaki du aurtengo liburu saritua Aberriaren poeta kantaria saiakera izatea, bere egilea Alex Gurrutxaga, elkarrek argitaratutako liburua da. Epaimaian iritziz, Gurrutxagak ekarpen handia egiten du Xabier Lete poetaren eta bere obraren inguruan, eta gure poeta handienetako bat ezagutzeko aukera ematen du, bere ideiak publiko egiten ditu, eta gainera, bere kantagintza eta kontzertuak jartzen ditu garai horretako giroa eta pentsamentuarekin batera. Alex, zorionak, zeuri ere eta zeurea daitza. Egunon, eta eskerrik asko, Zupiria jauna. Topikoa izango da esatea, baina egia ere badenez, esan behar dut, enuela espero, hemen egotea, eta gainera hola inguratuta, eta bueno, oso pozik nagoela. Halako egoera batean, nik uste dut, nire aurretik hitz egin duten egin entzunda, ateratzen zaigu eskerrak ematea, jende asko eskertu behar da, txanik aipatu du, ez? Liburu bat zuk idatziko duzu nahi duzuna, baina gero jende asko parte hartzen du, dela zuzenketa, dela ekoizpena, bueno, mila kontu, ez? Nire kasuan gainera ikerketa bati buruz ari garen, ez?
ikerketa hasten den momentutik, liburua bukatuta dagoenera arte, jende asko sartzen da tartean. Ezin ditut aipatu, zerrenda luzea da. Kontsolatuko naiz esan da, liburuaren amaieran badagoela, ez? Zerrenda hori, eta hainbat jende dagoela. Ez dakit justizia egiten dien, ze izen horietako batzuk urre gorriz idatzi beharko nituzke, nire eskerronaren neurria emateko. Baina, egongo da, espero dut denbora horretarako ere. Oso, ikerketa egiten duzunean, edo nire kasuan behintzat ikerketa egin nuenean, leteren inguruan, da, bere garaiaren inguruan eta bar, hori pozgarria da. Edo, ikertzen duen edo nork badaki, sufrimendua ere badagoela, nekea dago, eta bar, ez? Baina poza ere badago, pozgarria da alako ikerketa bat egitea, bere utxune guztiekin eta gabezia guztiekin, noski. Gero poz hori haundia bihurtzen da ikusten duzunean horrek liburu forma hartzen duela, eta egiazki jendeari eskaintzen diozula. Utxuneekin eta gabeziekin, baina jendeak dauka eta interaktubatu dezakezu, eta jendeari eskaintzen diozu, jaso dezan, eta hori ja poza areta handiagoa da. Eta nik esango nuke, edo nik ala bizi dut, poza bihurtzen dela ja erraldoia ikusten duzunean, edo sentitzen duzunean, lan batek dituen utxune eta osagarri gelditzen diren gauza horien guztien gainetik, ondarraletxo bat bada ere, sentitzen duzunean, ondarraletxo bat bada ere jartzen duzula, euskal kulturgintzaren bide hori, gure aurretik joan zirenek egin duten hori, kasu honetan Letek eta Enparauek, egin dutena transmititzeko, ez? Ondarrale hori zerbait bada, eta liburuak zerbait hori egiten badu, ni horrekin ja oso pozik nago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alex. Eta gaurko laugarren saritua Mikel Reparaz da, Las grietas de América bajo los pies de un país dividido, península argitaretxeak ateratako lanagatik. Gaztelaniazko saiakerako saria erabaki behar izan duten epaimahaikideek consideran que el viaje que el autor realiza por los Estados Unidos es un recorrido bien escrito y destacan que en este ensayo, además del interés del tema tratado y de su actualidad, destacan también la importancia del tratamiento y de su coherencia. Zorionak, Mikel. Mila esker. Zeurea da hitza. Mila esker, eskerrik asko epaimahaiari, kultura sailari eta zorionak baita gainerako saritu guztiei, ohore bat delako hemen beraikin egotea. Eta poza, izugarrizko poza izan da niretzat hau, ez dakit, Las grietas de América horrelako sari batean errekonozitzea, eta poza izan da batez ere kazetaritzak kronika bat saritu duelako epaimahaiak. Eta uste dut kazetaritza, hau da, gure lanbidea, nik EITB-en egiten dudan lana egunero, baina gerora liburuetan eta beste formatu batzuetan ere, gorpuzten den horrek, kazetaritza horrek duen garrantzi aldarrikatu behar delako, ez? Eta kazetaritza, ez dakit, tertulia eta erredakzioko lan guztiaren gainetik nik uste dut benetan kalean egiten dela. Eta beharrezkoa dela lan hori, ez? Kazetarion lana. Eta kazetariak kanpora ateratzea, zergatik importantea delako, nire ustez, testu inguruan kontatzea historiak, ez? Nire egokitu zait, Estatu Batuetan korrespontsalizatea Obama eta Trump bi aro hoien artean, ez? Eta nik liburuan azaldu nahi izan dudana da momentu historiko hori. Eta momentu historiko hori azaldu testu inguru historiko batean, ez? Eta horretarako Estatu Batuetan barrena ibili naiz 50 estatuetan, ez? Eta nik uste dut hori beharrezkoa dela, hori egitea, jendearekin hitz egitea, testuinguru historikoa ematea, memoriaren garrantzia oso importantea da, Estatu Batuetan askotan Hollywoodek eta ezabatzen duena, ez? Ezabatzen duen memoria historiko hori, edo Estatu Batuetan existitzen ez den memoria historiko horren garrantzia, eta gainera, kazetari europear, euskaldun baten ikuspegitik, ez? Por eso yo creo que hay que reivindicar el periodismo sobre el terreno.
por encima de todos los formatos que tiene el periodismo y muchas veces de la confrontación que viene desde el periodismo muchas veces, ¿no? Y que creo que el periodismo no debe estar al servicio de nadie, tiene que estar al servicio de la verdad. Y ese es nuestro trabajo y lo tenemos que contar sobre el terreno. Creo que es importante contarlo hablando directamente con la gente y trasladando, sea en el formato que sea. Yo hago crónicas de televisión, de radio y he escrito este libro que no deja de ser una crónica periodística y para mí es un honor y es una alegría que el jurado haya premiado este trabajo, ¿no? Y yo creo que el periodismo tiene la responsabilidad también de explicar que los fenómenos no son casuales, ¿no? Ahora estamos hablando de un fenómeno que afecta a Europa, nos afecta directamente el nacionalpopulismo, llamadlo como queráis, el populismo de extrema derecha. Esto tiene un origen, tiene unas raíces históricas en un país que para nosotros es un referente cultural como Estados Unidos. Nosotros no dejamos de ser un satélite cultural de Estados Unidos en muchos aspectos y creo que hay que mirar también a los orígenes de los conflictos y contextualizar las historias, ¿no? Y es lo que he intentado hacer en el libro y por eso me resulta una alegría muy grande que se haya premiado pues un libro que cuenta eso. Al final es una crónica periodística, ¿no? Mila esker. Eskerrik asko, Mikel. Pello Lizarralde, Ángel Ertxundi, Josean Elosegui, Txani Rodríguez, Javier de Isusi, Alex Gurrutxaga eta Mikel Reparaz. Zazpi hauek dira, sail bakoitzeko epaimaiaren arabera 2020an saritutako lanak. Eta zazpiek jasoko dute beraien saria datorren azaroaren 18an Artium Museoan egingo den ekitaldi batean. Joan den asteko prentsaurrekoan Ángel Ertxundik esandako hitz batzuk hartuko ditut eta moldatuko ditut. Zuei hitza eman aurretik. Ángel Ertxundik literatura hizkuntzaren zelebrazioa zela esan zuen. Nik erantziko nioke literatura hizkuntzaren eta sorkuntzaren zelebrazioa dela. Eta hala sentitzen dugu geuk ere. 7 modalitate aukeratzen dira hizkuntzaren eta sorkuntzaren zelebrazio hori egiteko, danak gozagarriak. Decía Ángel Ertxundi la semana pasada, en la presentación de los otros 3 premios literarios, que la literatura era la celebración del lenguaje. Y cojo la frase y le añado que la literatura es la celebración de la lengua y de la creación, y nos alegramos de presentar la cosecha de 2020 y la obra y la creación de las personas que los jurados, los 35 miembros que han participado en los diferentes jurados, han seleccionado para estos premios. Zorionak, hemen zaudeten hiruroi, zorionak Javier de Isusiri, eta orain nahi baduzue zuen txanda da.